Hola a todos, soy Danilo Ruiz y bienvenidos al cuarto episodio del podcast de Hogar. Quiero decirte que cada vez que estoy preparando un episodio me siento con tantas cosas que quisiera platicar, compartir, decir, y hay realmente tanto que cubrir y redescubrir sobre nuestra vida en la fe y en la iglesia, pero vamos a ir cubriendo todo eso poco a poco. Ahora, sé que probablemente conforme hemos ido avanzando han salido en tu mente algunas preguntas y por lo tanto estamos abriendo una nueva sección al principio de cada episodio para responder estas preguntas que nos están llegando. Ahora, si tú tienes algunas dudas, yo quiero animarte a que nos las envíes por un mensaje directo en Instagram. Las vamos a estar leyendo, probablemente ahí te vamos a estar respondiendo también, pero queremos también compartirlas con las personas que están escuchando este podcast porque creemos que van a ser de mucha edificación y probablemente si algunas personas se atrevieron a hacérnoslas, hay grandes posibilidades de que haya otras personas haciéndose las mismas preguntas que tú. Entonces, escríbenos y vamos a intentar en nuestra mayor posibilidad de responderte. Ahora, he escogido dos preguntas para responder el día de hoy que creo que son muy importantes y son muy relevantes a lo que hemos estado platicando. La primera de ellas es esta. Que si en mi familia quiero comenzar con esto de la iglesia en casa, pero los demás miembros de mi hogar no están abiertos a esto? Siento que aplica el nadie es profeta en su propia tierra. Y sabes que te entendemos cómo te sientes. La verdad es que a veces puede ser intimidante querer hablar con tus familiares, muchas veces son tus papás o hermanos, y es intimidante pensar que nosotros los estamos animando a algo así, animarlos a orar juntos, animarnos a leer la palabra, pero ¿te das cuenta lo extraño que es eso? Que parezca intimidante para nosotros animar a otros creyentes para leer, orar, pero quiero decirte que eso es sumamente normal. ¿Por qué? Porque nuestra casa es este lugar íntimo, es un lugar personal donde puedes ser tú mismo. Y de repente que alguien te cambie la jugada, que te quite tal vez hasta esa comodidad, puede ser algo incómodo, valga la redundancia. Pero yo quiero animarte a que no te desalientes. De hecho, quiero darte un par de consejos sobre qué hacer cuando tú quieres comenzar algo así y hay personas que tal vez no están muy de acuerdo contigo. La primera de ellas, y es muy importante, es la oración. Ahora, vamos a estar hablando sobre la oración en próximos episodios, pero quiero decirles esto con mucho énfasis y de todo corazón. La iglesia nace del corazón de Cristo, por lo tanto, debemos tú y yo estar orando para que la iglesia suceda no conforme a nuestros deseos, sino conforme a los deseos de Dios en nuestra familia, en nuestra escuela, donde sea que queramos comenzarla, que sea conforme a los deseos de Dios y no los nuestros. Si nuestras intenciones es tener un lugar donde por fin voy a compartir, por fin voy a predicar, o tal vez has estado en desacuerdo con tu iglesia y es una manera de rebeldía, yo quiero animarte a que sigas orando porque la única razón por la que podemos y debemos de comenzar a hacer estas labores de iglesia es porque Dios mismo lo está iniciando en nuestro corazón. Segunda cosa, después de la oración tenemos que aprender a confiar en el Espíritu Santo. Y eso no solamente es una confianza pasiva, sino es una confianza activa. ¿Por qué? ¿A qué me refiero con una confianza activa? Me refiero a que poco a poco podemos ir sembrando semillas de fe en estas personas. Tal vez es en conversaciones al sentarnos a la mesa, tal vez es al toparnos en la cocina, de decir, oye papá, oye mamá, fíjate que Dios habló esto a mi vida y hablarlo bien rápido. Y es una semilla que cae al corazón de ellos. ¿Y por qué hablo de confiar en el Espíritu Santo? Lo digo porque la palabra misma nos dice que uno puede sembrar la semilla, alguien puede regar la semilla, pero solamente es Dios quien le puede dar el crecimiento sobrenatural. Me recuerda mucho a la parábola del sembrador que Jesús está explicando, que sale este sembrador a regar las semillas en el campo y pareciera que este sembrador no es muy efectivo porque solamente un 25% de las semillas cayeron en el lugar correcto. Pero regresemos a la ilustración y podemos ver que así es a veces. Hay personas que van a recibir la semilla, otras que no.
Pero la instrucción es que tú y yo tenemos que seguir arrojando la semilla, no importa cuántas veces sea. Yo me imagino que ese sembrador salía día tras día a sembrar, sabiendo que iban a haber semillas que caerían en el lugar correcto. Y eso mismo te quiero animar el día de hoy. Tú nunca sabes cuándo va a ser el día en que la semilla va a caer en la tierra correcta, en una tierra fértil. Por lo tanto, te animo a seguirlo haciendo y a confiar en el Espíritu Santo. La pregunta número 2 es: ¿qué versículo de la Biblia nos dicen que la adoración y la predicación no son la iglesia? Ahora, esto está haciendo referencia a un comentario que hicimos Majo y yo hace 2 episodios, hablando sobre cómo la iglesia no es en sí la predicación y la adoración. Y aunque es verdad, no queremos decir que la predicación y la adoración no sean parte de la iglesia. ¿Me explico? Aunque no son meramente la predicación y la adoración, la iglesia sí son partes del estilo de vida de la iglesia. Y quiero tomarme el tiempo para responder una pregunta muy crucial que no hemos respondido en todo este tiempo, y es la pregunta de ¿qué es la iglesia? Ahora, iglesia viene de la palabra en latín ecclesia, que se refiere a una asamblea reunida de todos los ciudadanos de un lugar. Es decir, todas las personas que pertenecían a un lugar eran esa iglesia, esa asamblea. Y eso es lo que somos aún tú y yo el día de hoy. Pero ahora somos parte no solamente de una asamblea de nuestra región y la ciudad donde vivimos, sino también ahora, como hemos sido hechos ciudadanos del reino de los cielos, ahora formamos parte de una misma asamblea. No importa si yo estoy en México y tú estás del otro lado del mundo, tú y yo formamos parte de una misma iglesia porque somos ciudadanos del reino de los cielos, miembros de la iglesia. Y sabes, la adoración y la predicación son parte de esta vida de la iglesia, pero hay mucho más de lo cual podemos disfrutar. Y queremos a través de estos podcasts animarte a hacerlo. Disfruta la vida en Cristo con las personas que forman parte de esta asamblea, de la iglesia. Ahora sí, vamos a entrar de lleno en nuestro tema del día de hoy, que es la comunión fraternal. Hace unos cuantos episodios hablamos sobre esto llamado la nutrición completa, y la comunión fraternal es parte de esta nutrición completa. Comenzamos el episodio pasado hablando sobre la enseñanza, y si no lo has escuchado, yo quiero animarte a que vayas y lo escuches porque va a ser de mucha bendición para tu vida. Tuve una conversación con Paco Palomera, uno de los miembros de la iglesia aquí, Hogar en Monterrey, y va a ser de mucha edificación para tu vida, estoy seguro. Y la segunda cosa que conocemos como parte de la nutrición completa que vemos en Hechos 2, verso 42, es la comunión fraternal. Ahora, no sé qué piensas tú cuando escuchas las palabras comunión fraternal. Yo me imagino un grupo de amigos que están reunidos en su casa casualmente y con mucho cariño, compartiendo un tiempo juntos. Tal vez están comiendo, celebrando, se escucha música de fondo, hay charlas y conversaciones en los diferentes grupos de personas que hay ahí. Pero me llama la atención que la Biblia misma nos hable de que la iglesia se dedicaba, es decir, se esforzaba en la comunión fraternal. Y todo en mí piensa, bueno, pero ¿por qué tendrían que esforzarse en esto? ¿Qué no les gusta? ¿Qué no les gustaba pasar tiempo juntos? Y es que la cosa es esta. La comunión fraternal va mucho más allá de pasar un tiempo casual con otras personas o con otros creyentes. La comunión fraternal en su ADN tiene la vida de Cristo en ella. Y uno de los elementos más importantes de la vida de Cristo es el amor que hay unos por otros. Francis Chan, en su libro de Cartas a la Iglesia, hace una comparación entre lo que debería ser la iglesia con una pandilla. Ahora, no se está refiriendo a los actos que hace una pandilla, obviamente, que son sumamente malos e equivocados, sino está hablando que en el ADN de una pandilla es muy extraño que
son sumamente unidos, son celosos, son leales, se cuidan la espalda, están siempre y todo el tiempo viendo por ese grupo de personas a quienes se llaman una pandilla. Y no estamos hablando de que vayas y abras una pandilla, no se trata de eso, pero cuando piensas en la iglesia, ¿sientes esta misma lealtad, esta misma compañía? ¿Tienes esta sensación de que las personas con las que estás haciendo vida son personas que van a cuidar tu espalda todo el tiempo? ¿Que van a estar cuidándote por tu bienestar? ¿Que van a estar atentos a tus necesidades? Sabes, de eso se trata la iglesia. La iglesia se trata de ser personas que nos amamos, que pasamos tiempo juntos, que crecemos juntos, que escuchamos la voz de Dios, la compartimos entre nosotros, que oramos los unos por los otros. Pero, ¿es esto realmente lo que estamos viviendo como iglesia? Recuerdo una ocasión cuando todavía pastoreábamos en la ciudad de Chihuahua y que, estando predicando en el púlpito, volteé a ver a las personas y les hice una pregunta que me imagino que les retó en ese momento porque me estaba retando a mí. Y yo les preguntaba, ¿conoces a la persona que está ahí a tu lado? Ahora, probablemente ellos sí lo conocían porque generalmente tendemos a sentarnos en los mismos lugares siempre que vamos a la iglesia, pero la pregunta era mucho más profunda de eso. ¿Conoces realmente la vida de la persona? Es decir, ¿conoces las cosas que están sucediendo en lo profundo? Lo que le asusta, lo que le preocupa, lo que le alegra y lo que está celebrando tal vez y por eso levanta sus manos, o lo que le está doliendo en este momento, la situación que está viviendo. Es muy probable que no conozcamos esta situación de las personas con las que vamos al edificio o con las que nos congregamos, pero Jesús siempre tuvo la intención de que tú y yo experimentáramos esto con otros creyentes. No solamente que conozcamos la situación de otras personas, sino que también haya personas que conocen nuestra situación, que están orando por nosotros. Ahora, yo sé que hay muchas iglesias que tienen ministerios increíbles y hermosos y toda una infraestructura para justamente atender las necesidades de los creyentes. Y lo que queremos proponer es, ¿qué tal si pudiéramos abrir espacios donde podemos seguir haciendo vida juntos? No solamente tener un estudio más juntos o tener un momentito de oración o una plática casual entre nosotros los que nos reunimos, sino realmente ir profundo, más profundo de lo que jamás habíamos sido. Esa profundidad donde puedes ser honesto contigo mismo, esa confianza donde puedes ser honesto con otras personas y que no solamente oramos en ese momento, sino que nos comprometemos para que haya seguimiento en estas conversaciones y en esta oración. Eso es lo que creemos que Cristo vino a hacer de la iglesia. No vino a ser una institución, vino a ser un grupo de personas, una asamblea de personas, pero que se conocen y son profundas y reales entre ellas. Una de las últimas indicaciones que Jesús le dio a los discípulos fue que fueran e hicieran discípulos en todas las naciones. Esta no es una idea de Jesús que hoy en día podamos someter a una votación y ver si era una buena idea o no. Esta era una ordenanza de Jesús. Y lo mejor de todo es que no nos dejó con un vacío en cuanto a el entender lo que significa discipulado. De hecho, Él lo mostró por 3 años de su vida. Lo podemos leer en cada uno de los evangelios, cómo pasaba tiempo con sus discípulos, pasaba tiempo con las personas, caminaban, hacían vida juntos. Y eso es lo mismo que queremos hablar en este episodio sobre la comunión fraternal. La comunión fraternal realmente está basada en el discipulado, en el hecho de que podemos compartir la vida, podemos caminar juntos, enseñarnos, podemos crecer en la fe y en la vida de Cristo cuando estamos reunidos. Uno de los libros que hemos leído sobre las iglesias en las casas nos dice lo siguiente: en las casas iglesia, la iglesia se convierte en un estilo de vida. El discipulado y crecimiento ocurren de manera natural, mientras que todos desarrollan sus dones y aprenden a través del hacer, siendo enseñados por padres y madres espirituales. Esto
es sumamente profundo y es sumamente amplio. Y vamos a estarlo cubriendo en próximos episodios. Hay tanto de qué hablar, como te decía al principio de este capítulo. Pero el día de hoy quiero destacar algunas cosas que en la iglesia de los Hechos podemos ver y en las cuales tú y yo tenemos que seguir dedicándonos, seguir esforzándonos para crear esta comunión fraternal. El primero de 4 puntos es, 1, el amor. En Juan 13:25 vemos una escena donde Jesús está cenando con sus discípulos y les dice las siguientes palabras: el amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que ustedes son mis discípulos. Sabes, el amor es algo principal cuando hablamos de la iglesia o cuando hablamos de la comunión fraternal. No puede no haber amor entre nosotros. Ahora tal vez tú digas, pero bueno, Danilo, nosotros nos amamos mucho en la iglesia. Realmente hay un cariño genuino los unos por los otros. Pero yo cuando leo la palabra y lo comparo al amor que yo he tenido con otras personas, me pregunto, ¿estoy realmente amando a este nivel? ¿Estoy amando a esta profundidad a las personas con las que estoy viviendo? ¿Estará dispuesto a vender mis cosas, a vender mi refri o las cosas que sobran en mi casa para atender a las necesidades? Y yo no estoy diciendo que no haya personas que hacen esto. Estoy seguro que de las personas que están escuchando este episodio, habrá algunos que se atreverían a decir, yo sí, yo lo estoy haciendo. Pero estoy retando a todos aquellos que tal vez se han sentido como yo, que dicen, creo que hay una manera más profunda de amar a otros. Vean lo que dice Primera de Juan, capítulo 4, versos 7 al 12. Les dice esto el apóstol Juan: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Wow, eso me encanta. El amor es de Dios. Y luego sigue diciendo, todo aquel que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Y luego hace la comparativa, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Ahora quiero hacer un paréntesis aquí porque conozco a muchos creyentes y es más, tengo que confesarte que ha habido momentos en que yo no he amado a personas. Y esto es una evidencia de que no he comprendido el amor de Dios en la profundidad que debería de comprenderlo. Y por eso Juan está en este momento incitando, está animando y exhortando a la iglesia a amarse los unos a los otros. Porque Dios es amor, entonces, y como Dios habita en nosotros, entonces nosotros nos debemos amar los unos a los otros. Y luego continúa el verso 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió al mundo a su Hijo unigénito para que vivamos por Él. Y esto tiene tanto contenido detrás de estas palabras. Me encanta cuando dice para que vivamos por Él. Cuando llegamos a Cristo, nuestro yo es crucificado en la cruz juntamente con Él y ahora vivimos por Él. Es decir, que la vida de Cristo está fluyendo a través de nosotros. Y si Cristo nos amó hasta el fin y esa vida está fluyendo en nosotros, eso quiere decir que nosotros como creyentes debemos de amar a otros también hasta el fin. Dice el verso 10, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado, así nosotros también debemos amarnos unos a otros. Y termina esta idea con el verso 12 diciendo Juan lo siguiente: nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. Y esto es muy importante. Voy a volver a leerte este verso 12. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. Puedo ver varias cosas. La primera de ellas es nadie jamás ha visto a Dios. Y eso es cierto en cierta capacidad. Vemos algunas cristofanías en el Antiguo Testamento, pero en su sentido, nadie jamás ha visto a Dios Padre, pero hemos visto a Dios Hijo. Y dice esto: si nos amamos
unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. Es decir, que cuando nos estamos amando, su amor se perfecciona en nosotros. Esto significa que cuando tú aprendes a amar a aquel que quisieras no tener que amar, el amor de Dios se está perfeccionando en tu vida. El amor de Dios está creciendo porque no amamos de la manera en que el mundo ama. El mundo ama, eso es algo cierto, pero el mundo solamente ama a aquel que es digno de recibir el amor, pero Dios nos mostró un amor mayor que este, amando a aquellos que eran sus enemigos, que esos somos tú y yo. Y lo que está aquí tratando de decir Juan es, oigan, si ustedes se aman unos a otros, el amor de Dios se está perfeccionando en ustedes porque obviamente ustedes no son perfectos, obviamente hay errores, obviamente hay cosas, pero permitan que el amor de Dios crezca en ustedes. Permitan que sea perfeccionado este amor. Yo no sé tú, pero yo quiero aprender a amar a la manera que Dios ama. Y me encanta porque dice el verso 12 al principio que nadie jamás ha visto a Dios. Pero creo de verdad que si nos amamos los unos a los otros, se va a cumplir esto de que el mundo sabrá que somos discípulos de Cristo porque nadie ama como Cristo ama. Eso es un testimonio de que Dios existe. Me puedo imaginar una escena donde tal vez las iglesias en casa estén avanzando y lleguen nuevos creyentes a estos lugares, a estas casas llenas de paz. Y el simple hecho de ver cómo nos relacionamos los unos con los otros, eso por sí mismo va a ser suficiente para que ellos crean en el Dios tan grande y hermoso que tenemos. Y eso es el amor. Es el punto número 1 de esto que llamamos la comunión fraternal. Ahora, número 2 de 4 es todo en común. Varias veces en Hechos, sobre todo en los primeros capítulos, vemos que los creyentes tenían todo en común. Ahora, esto está hablando no solamente que tenían una fe en común, sino que empezaron a pasar tanto tiempo juntos que las ideas que tenían eran también en común. Comenzaban a pensar igual, comenzaban a actuar de una manera muy similar porque estaban compartiendo la vida de Cristo entre ellos y eso se permea, eso se adhiere a otras personas cuando empezamos a pasar tiempo juntos. Pero no solamente está hablando la palabra que tenían todo en común en la manera de pensar. Y este es un tema tan delicado a veces. Y creo que es un tabú más que cualquier otra cosa, porque nos dice la palabra que ellos estaban dispuestos a compartir sus bienes con aquellos que estaban en necesidad. Dice textualmente que no consideraban nada de lo que tenían como suyo, sino que lo ofrecían para el bien y bendición de la iglesia. Para que si había personas en necesidad pudieran venderlo, pudieran ofrecerlo para que otras personas pudieran vivir una vida digna. Me encanta que en Gálatas, cuando Pablo está hablando de las travesías que hizo para predicar el evangelio, una de las cosas que los apóstoles les mencionan que no dejara de hacer era ayudar a las viudas y a los huérfanos, a aquellos en necesidad. Y sabes, creo que eso es vigente para la iglesia hoy en día. Necesitamos una iglesia que está dispuesta a ver por las otras personas, aquellos que están en más necesidad entre nosotros. Pero esto realza una cuestión muy crítica, porque no conozco ni una iglesia que no estaría dispuesta a dar. El problema aquí es que habemos muchos creyentes, y yo me cuento entre uno de ellos, que tal vez no estaríamos dispuestos o nos sentiríamos en la confianza suficiente para decir, iglesia, estoy pasando necesidad. Y eso, ¿sabes qué? Eso significa que no hemos desarrollado un ambiente donde personas que están pasando por momentos difíciles puedan abrir su corazón y decir, nosotros estamos en una necesidad económica. Y no solamente eso, sino también en otra clase de necesidades, como en los matrimonios, con los hijos, con adicciones y cosas en ellos que tienen tanto miedo de exponer porque creen que serán juzgados.
Pero cuando decimos que tenemos todo en común, es que sabemos que Cristo está en nosotros y por lo tanto podemos entender que habrá gracia y habrá comprensión y habrá misericordia. Entonces, yo quisiera animarnos a que podamos cultivar una cultura donde tenemos todo en común y dispuestos a compartir lo que tenemos, pero también a compartir no lo que tenemos, tal vez lo que nos falta. Y este es el punto número 2 en este tema de la comunión fraternal. Todo en común. El primero fue amor, el segundo es todo en común y el tercero es una vida juntos. Tal vez tienes un grupo de amigos con el que nunca te cansas de pasar el tiempo con ellos. ¿Te ha pasado eso? Que hay personas con las que dices, híjole, podría seguir y seguir y seguir pasando tiempo, platicando, riéndonos, conversando, compartiendo, llorando incluso. Y no me cansaría de estar en compañía de ellos. ¿Sabes? Esa es la intención de la iglesia, que podamos hacer vida juntos. La iglesia no debe ni puede ser resumida en una reunión de 1 hora y media o 2 horas con las que tenemos relaciones casuales con otras personas. La vida de iglesia es algo que podemos decir, yo pertenezco y ellos también forman parte de mi vida. Ahora, a través de todo este episodio he estado hablando sobre las conversaciones profundas y toqué algunos temas muy importantes como qué pasa cuando una pareja está teniendo problemas en su matrimonio. Hay un lugar donde ellos puedan abrirse y sentir que pueden ser discipulados y pastoreados en ese proceso y no que termine ahí, sino continuar esa relación y que puedan seguir siendo edificados por la iglesia, por el cuerpo de Cristo. Sabes, hay un tema en esto de hacer vida juntos que me gusta mucho y mencioné algo de eso en el episodio pasado sobre la enseñanza, de cómo cuando compartimos las cosas que Dios está hablándonos a través de la Biblia, eso trae salud y sanidad a nosotros. Y lo creo cuando hablamos de la comunión fraternal. Creo definitivamente que cuando tenemos estas conversaciones de lo que está pasando en lo profundo de nuestras vidas, podemos ser sanados. Y esto es algo que quiero recalcar. Hay muchas personas heridas porque se han sentido solos en momentos clave en sus vidas. Y sabes, yo quiero animarte a que puedas reunirte con otras personas, que puedas ser abrazado por ellas, que puedas ser consolado por ellas. Eso debe ser la iglesia, un lugar donde sabemos que no estamos atravesando la vida solos, sino que estamos con otras personas. Ahora, la iglesia también nos sana en un sentido de que es un cerco de protección. Aquellos que pasan tanto tiempo solos están expuestos a caer en la tentación del maligno, porque sí hay un enemigo que quiere hacerte caer, pero sabes, creo firmemente que Dios nos ha dado la iglesia para hacer una vida real con ellos y quedar en este cerco de protección que es el cuerpo. Pablo en su primera carta a los Corintios les menciona algo muy fuerte a la iglesia y les pide que expulsen a uno de sus miembros para que el diablo los zarandee y esta persona pueda reflexionar de sus acciones. Ahora, cuando hablo de esto, no quiero que nos enfoquemos en el si expulsar a una persona o no, pero simplemente hablar del fruto que hay cuando estamos en la iglesia y también del dolor que puede provocar no formar parte de ella. Ahora, en la segunda carta a los Corintios, Pablo los felicita porque hicieron lo que él les había pedido. Y adivinen que esta persona, después de que pasó, no sabemos cuánto tiempo expulsada, pero recapacitó en lo que había hecho, que era muy grave, por cierto, y se arrepintió. Se arrepintió y ahora formaba de nuevo parte de la iglesia. Ahora no quiere decir que es una élite y es un grupo de personas que limitamos a otros de formar parte, sino que en momentos extremos la iglesia tuvo que pasar por estas cosas para reaccionar. Por lo tanto, quiero que consideres la bendición y que des gracias a Dios por el hecho de que formas parte de una iglesia, que si tienes personas a tu alrededor que te aman, que velan por ti, que oran por ti, quiero que sepas que estás en un cerco de protección y eso es bueno. Te animo a que alabes y des gracias a Dios por esto. Y el último punto de la comunión fraternal
es esta. Tú y yo necesitamos urgentemente esta clase de vida. Tú y yo necesitamos urgentemente un grupo de personas con quienes podamos compartir la vida así. Lo mencioné en el episodio 1. Yo pasé tanto tiempo de mi cristianismo pensando en que lo que conocía como iglesia era la única manera que había para ser iglesia. Y con esto, de nuevo, no estoy diciendo o invalidando los otros modelos o las otras maneras en que hemos hecho iglesia por muchos años. No, pero quiero decirte que tal vez tú te has sentido con la necesidad de conectar con personas a un nivel más personal, a un nivel más profundo. Y no quiero que te sientas extraño. Si tu corazón está buscando eso, es porque Dios lo puso ahí. Fuiste diseñado a vivir en comunión con otras personas. ¿Por qué lo sé? Porque Dios mismo habita en comunión consigo mismo. Y esto es súper importante. No vamos a adentrarnos tanto en la doctrina de la Trinidad, pero lo que sí te puedo decir es que Dios Padre habita en armonía con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo habita en armonía con Cristo, Dios el Hijo. Y el Hijo habita en armonía con el Padre. Hay una armonía constante y todo el tiempo hay esta comunión entre ellos, esta conversación, este amor entre la Trinidad. Y por eso tú y yo fuimos diseñados para la comunión, para lo personal, para lo profundo. Ya no debes de sentirte extraño por sentir un vacío y decir, creo que necesito algo más. Muchos otros hemos atravesado por el lugar donde tú estás ahora. Y quiero decirte, no estás solo. Tú y yo necesitamos esto. Necesitamos ir de lo grande a lo pequeño. Y que de lo pequeño nazcan cosas grandes. Porque el hecho de reunirnos en pequeño no quiere decir que requerimos de eliminar lo grande, las celebraciones, el reunirnos con más parte del cuerpo. No estoy diciendo eso, sino que tenemos que poner atención a esta parte de nuestra vida que ha estado descuidada en muchos de nosotros. Recuerda, no estás solo, tú y yo lo necesitamos. Y con esto terminamos el tema de la comunión fraternal. Te repito los 4 puntos. Es el amor, todo en común, vida real juntos y número 4, lo necesitamos. Espero que este episodio sea de mucha bendición a tu vida. Te recuerdo, si tienes preguntas puedes hacérnoslas saber por medio de un mensaje directo en Instagram y vamos a estarnos tomando el tiempo para responderlas al principio de cada episodio del podcast de Hogar. Nos vemos la próxima semana. Que Dios te bendiga.